Hola amigos, soy Juan Ponce Valenzuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora. En esta nueva versión, nuestro invitado nos plantea algunos dilemas no recientes, pero que tienen un carácter histórico. De ahí que tengo como una referencia de época esta publicación de Guillermo Sondheim, 1980, el año decisivo. La década de los 80 y 90 es, digamos, un escenario que deja mucha huella, sobre todo para esa generación de estudiantes que se forman en la Universidad de San Marcos. Nuestro invitado precisamente se forma en San Marcos en estos tiempos convulsos, y no solamente, digamos, como en la profesión que él elige, y luego se dedica también a la fotografía, además de la profesión que estudia en la universidad. Y el escenario en el que él, digamos, descubre la sociedad y las interrogantes que nos plantea, sin duda, están en el marco de influencia histórica de esta década, del 80, 90 y aún antes, y de eso queremos hablar, contextualizar con esta breve introducción para esta edición de su programa La Otra Caja de Pandora. Y lo hacemos citando a un autor conocido localmente en el Perú y a nivel internacional, un psiquiatra. Él dice: nuestra partida de nacimiento como país tiene lugar y fecha establecidos. Cajamarca, noviembre de 1532. Ese día se desplegó también la escena primordial de nuestra nación, bañada por desgracia en sangre y muerte. Excepcionalmente violenta y turbadora. Pocos países como el Perú tienen una escena primordial tan precisa y a la vez tan confusa, desnuda y velada al mismo tiempo, minuciosamente descrita por cronistas y, tal vez por eso mismo, envuelta en mitos y malentendidos, que se acumulan a través de generaciones. Por eso, como señala Julio Kotler, la necesidad de regresar una y otra vez a ese principio para tratar de explicar problemas actuales. Por eso, la sensación de país inacabado, a medio hacer, de nación en construcción, promesa y posibilidad, que atraviesa el pensamiento crítico de González Prada, Mariátegui, Basadre, etc. Una cita, como les decía, del autor Mas Hernández en su libro Memoria del Bien Perdido, conflicto, identidad y nostalgia en el Inca Garcilaso de la Vega, una edición de Instituto de Estudios Peruanos, serie Perú Problema. Como les decía, esta es, digamos, una entrada, como un contexto, para que ustedes puedan disfrutar de los planteamientos que nos hace nuestro invitado como autor de fotografía y sus interrogantes. ¿Y qué tipo de interrogantes? Ustedes, sobre todo los mayores, seguramente comprenderán rápidamente, pero los jóvenes probablemente estén un poco extraviados, perdidos, con el tema que nos plantea nuestro invitado. Como les dije, estudió en San Marcos. Y como él mismo dice, la influencia del país y sus problemas en una universidad nacional como San Marcos es inevitable. Y forma parte, vamos a decirlo, de su ADN y su formación profesional y su inquietud, que posteriormente lo va a volcar en su producción fotográfica. Pero, ¿de cuándo viene esta inquietud que también nos plantea nuestro invitado? Un poco como para tener una historiografía rapidísima, diremos que el debate de los años 20 con Mariátegui, que es precisamente el problema de la tierra y el problema del indio. El debate continúa en otras versiones. En los 60
con José María Arguedas y la cultura andina. Y en los 80, el debate de Alberto Flores Galindo sobre la utopía andina. Para los tres, el problema es una sociedad que no admite la situación en ese entonces de los indígenas, de los nativos, originarios del país. En esos tiempos diremos del mestizo, de los sectores populares. Problemas que en su versión política articularon movimientos y partidos políticos que resultaron intentos fallidos precisamente por su desgaste y deslegitimación en el mismo momento del inicio del proceso de la democracia parlamentaria que hasta ahora, digamos, experimentamos. Este periodo es materia de investigación y reflexiones de los actores de las décadas del 80, 90 y 2000. Claro, más para historiadores que para el sentido común cotidiano de la actual generación, pero que precisamente son el ADN social de la contemporaneidad. Por citar un testimonio como la de Raúl Wiener, quien afirma en una entrevista que la izquierda no logra imaginar un Perú a largo plazo. Podríamos decir que sucede lo mismo desde la otra orilla. No logran imaginar un Perú a largo plazo más allá de una economía extractiva, a decir nuestro invitado graduado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero ¿por qué, digamos, tomamos una referencia que puede ser varios autores o varios testimonios de época, que las hay y aún viven? Precisamente porque Raúl Wiener forma parte de uno de los núcleos, digamos, que entra a un debate de la sociología peruana, sobre todo para entender los orígenes de esta política en el país, de estos gérmenes, vamos a decirlo, de movimientos sociales y organizaciones políticas y la perspectiva ideopolítica, porque él formaba parte, digamos, de este debate de los zorros y libios. Eso sobre todo para los que de alguna manera les interesa el tema, podrán encontrar bibliografía, sobre todo en la web o algunas publicaciones editoriales como Mosca Azul Editor. Ustedes van a escuchar, van a ser testigos de algunas interrogantes a manera de interpelación con su pregunta, o esas preguntas diría, como dice el mismo autor, ¿quiénes somos los peruanos? ¿O qué nos pasó? Siendo cuna de un imperio, de una cultura referencial a nivel mundial, ¿por qué estamos como estamos? Pero hay que decir algo más sobre este proceso de la mano de otro autor. Hoy, se refiere hace solamente un año, es el texto del que vamos a citar. Él dice: hoy existen dos grandes concepciones ideológicas en el Perú. En primer lugar, apreciamos el pensamiento socialista de la llamada generación del 68, que transitó desde la teología de liberación del padre Gustavo Gutiérrez hasta el neomarxismo de Antonio Gramsci, 1891 a 1937, que es, digamos, el periodo de producción, nacimiento y muerte de Gramsci. Creador de los conceptos de hegemonía cultural, se refiere a Gramsci, ¿no? Sociedad civil y ética pública. El más célebre debate interno de este grupo ocurrió hacia 1987, entre los redactores de la revista Zorro de Arriba y Zorro de Abajo. Casi como el título de la novela de nuestro autor José María Arguedas, quienes sostenían la tesis, digamos, acusada de ser burguesas por los marxistas ortodoxos o libios de la revista Márgenes, creada por el gran historiador Alberto Flores Galindo, fallecido en el año 1990. El autor de esta cita es
Fernán Altuve, abogado y analista político. Los otros antecedentes, digamos, más inmediatos, ya es, si no de dominio público, pero es cercanamente en términos de historia, ¿no? O sea, una suerte de arqueología de nuestro pasado inmediato, que es, digamos, el terrorismo actuante de Sendero Luminoso, también el del MRTA y sus antecedentes más cercanos, las acciones del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que era una fracción del Partido Aprista peruano. Esto en el caso peruano. Falta sin duda el contexto internacional, desde el éxito de los sandinistas en Nicaragua hasta el derrocamiento de Salvador Allende, y el contexto internacional aún más mayor, la Guerra Fría. La necesaria introducción parece extensa, pero honestamente es casi groseramente una síntesis necesaria como contexto actuante en la formación de profesionales y ciudadanía a partir de la década de los 80, 90, de que también soy parte. No en la dimensión que me hubiera gustado, pero es lo que subyace como sedimento en el diálogo que compartimos con nuestro invitado. Como ya advertí, es abogado de formación y fotoperiodista, fotógrafo de pasión, formado en Tafos. Para él, la fotografía son conceptos que requieren una lectura del país, además de ser la puerta para conocer el país real. En breve, con Walter Silvera. Este es el programa La Otra Caja de Pandora. En esta ocasión vamos a conversar con Walter Silvera. Él es de profesión doctor en leyes, abogado, litigante, pero vamos a ver con qué litiga ahora. Pues él en las redes no solamente sube una foto diaria, como él dice, pero descansa un domingo, casi religiosamente. Pero, como él en su hoja de vida nos dice, es autor de numerosos trabajos, sobre todo recopilando y recorriendo el país. Tiene publicaciones, muestras, y además tiene un máster de gestión cultural y patrimonio. Creo que eso le ha marcado parte de su visión de país en estos últimos años. Eso me parece. Bienvenido a este programa, La Otra Caja de Pandora, doctor. Gracias, Juan. Bueno, eso de los títulos es un poco rimbombante en realidad, ¿no? Uno en realidad el oficio de fotógrafo, yo creo, ¿no? Es mi opinión, que se hace andando, ¿no? Antes que una labor meramente académica, ¿no? Eso, ¿no? Y sí, bueno, de alguna manera la formación académica le da a uno una lectura particular también de las cosas, ¿no? Sí, pero eso yo decía, de alguna manera ejerce el derecho por la forma en que fotografía, porque cada personaje, como vamos a ver, precisamente expresa niveles de, digamos, de abandono, de injusticia, pero son actores cuya dignidad está incólume. Son sus personajes que yo veo que en realidad tienen una identidad muy fuerte. Y tal vez esa pregunta, ¿quiénes somos? Empecemos por decir, ¿quién es Walter Silvera? Bueno, yo de formación pues estudio Derecho, ¿no? En una universidad como San Marcos, uno no solamente estudia su carrera, sino hay un énfasis muy fuerte en las humanidades, en las ciencias sociales, ¿no? Entonces no sé si defecto o virtud hace que uno
esté permanentemente preocupado, ¿no? Por el país, por quiénes somos, por interrogarse mucho por qué vivimos lo que vivimos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En resumidas cuentas, uno es eso, ¿no? Y bueno, un poco los azares de la vida me llevaron a la fotografía, ¿no? No, yo nunca pensé, dedicarme en realidad a la fotografía, fue un hecho casi casual, ¿no? Y bueno, ha hecho que gran parte de mi vida la dedique, ¿no? A este oficio, ¿no? Hay algo que nos une sin duda, como a muchos otros fotógrafos, esta pasión de hacer fotografía, es decir, documentar la vida de otros, pero también parte de la vida de uno está ahí, ¿no? Está parte de esa visión, parte de esa forma de sentir el país y la forma conceptual en que uno está definiendo el personaje al otro. ¿Qué tanto marca su experiencia en Tafos? Es decir, esa experiencia, y pudiéramos ser, si fue como, digamos, o participante de los talleres como instructor o participó y disfrutó de los talleristas. Bueno, yo me hago fotógrafo precisamente en Tafos, ¿no? O sea, yo acabando la carrera, descubro que hay un proyecto de fotografía en el cual gente no fotógrafa desarrollaba una labor fotográfica en el entorno en el cual se movía, ¿no? Esta experiencia era muy fuerte en el sur andino, ¿no? Ocongate, ¿no? Ayaviri, ¿no? Y las fotos eran muy poderosas, muy poderosas. Yo veía que era un tipo de material que el fotógrafo más entrenado no podía hacerlo porque es muy difícil fotografiar la cotidianidad, ¿no? O sea, la cotidianidad de gente que vive muy lejos, salvo que te pongas a vivir con ellos, ¿no? Y situaciones que a veces el reportero tampoco podría hacerla, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Luego de que Sendero ataca un pueblo, ¿no? Los habitantes del pueblo regresan y comienzan a hacer fotos de las cosas como han quedado horas después del ataque. O sea, tú por más que tengas un helicóptero a tu disposición, no podrías hacer una cosa así, ¿no? Entonces, era demasiado poderoso, ¿no? Entonces, ocurrió algo curioso, ¿no? Yo vi esos reportajes, tomé interés en el tema y dio la casualidad de que la gente de Tafos también tenía interés en San Marcos, ¿no? Entonces nos encontramos y hicimos un taller en San Marcos eh, a fines de los 80, exactamente eran los 90 ya, ¿no? En esa época que era totalmente convulsa, ¿no? Entonces, ahí ha quedado un testimonio que son imágenes que da, pero para hacer muchísima investigación, ¿no? Sobre lo que era la universidad estaba tomada o no estaba tomada por los grupos subversivos, ¿no? Justamente sobre eso conversaba hace unas semanas con los alumnos de sociales en San Marcos y les decía qué tan importante es tener un archivo de un momento, de un periodo determinado, ¿no? Si bien es cierto, nosotros trabajábamos con unas cámaras automáticas, y nadie, salvo el que participaba por comunicación, sabía algo de fotografía, pero es un testimonio fuertísimo de esa época, ¿no? Y en realidad escarbarlo te va a dar luces sobre lo que realmente pasaba, ¿no? O sea, en realidad hacia afuera se vendió una imagen, pero hacia adentro se vivía otra cosa, ¿no? Entonces, eso es un tema a explotar, a discutir, a mostrar, porque ahí está el documento, ¿no? O sea, sobre eso no hay mucho que discutir, hay que verlo básicamente, ¿no? Entonces ahí un poco empieza la aventura, ¿no? Entonces, y también esto, ¿no? De estar muy ligado a lo que es el país, a lo que somos, ¿no? O sea, ver al otro, como tú decías, es una manera de verse a sí mismo, ¿no? Entonces, y un poco interrogarse, ¿no? ¿Qué nos pasa como país, ¿no? O sea, ¿por qué estamos como estamos? O sea, hay que recordar que en nuestro territorio y gente que nos antecedió, que probablemente estemos muy ligados genéticamente con ellos, hicieron imperios, ¿no? Hicieron una civilización
que es entre las cunas civilizatorias de la humanidad, ¿no? Entonces, o sea, nuestra cultura es tan importante como la egipcia, como la china, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿No? Entonces, eso creo que eso es al menos para mí, es un elemento fundamental para el desarrollo de mi trabajo, ¿no? Eh, Estamos conversando, pero habría necesidad de contextualizar con la gente joven que no, que de repente está un poco extraviado cuando hablamos estas cosas, ¿no? Por ejemplo, por decir, ¿no? No sé si coincidimos, en esos momentos la gente joven se movía con qué ritmo, con Chacalón, los Chacos, Claro, ¿no? Había claro. conciertos en Avenida Grau, que hoy en día, o sea, la Carpa Grau, que hoy en día no existe, pero digamos, sigue la avenida, ¿no? Ujú, Incluso la Universidad de Lima estaba muy interesado en esos tipos de manifestaciones culturales, que ya era considerado como manifestación cultural. ujú, Eh, Se publica el libro de Desborde Popular, me parece, de Matos Mar, ujú. más o menos en ese periodo también, ¿verdad? Claro. ¿No? Y tenemos también, digamos, un contexto donde salíamos en parte del proceso de gobierno militar, ¿no? Ujú, Todo, digamos, toda la cola que significa la constituyente, el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno, y la aparición del movimiento Sendero Luminoso como fuerza tipo armado, un conjuntamente con el RTA que hacían explosiones, ataques, pero el antecedente es también otro movimiento tipo subversivo que le llaman guerrillero, el MIR en el 65 me parece. Entonces tenemos un ujú, periodo casi de 20 años que no paraba, ¿no? Y ahí es donde empiezas, digamos, con esa atmósfera, con esa historia, si no digerías, si no racionalizar, pero era lo que pesaba en ese momento, ¿no? O, ujú. o era más o menos, o estoy hablando en exceso. No, 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 es exactamente así, solamente que hay que remarcar algunas cosas que ya hemos olvidado, ¿no? O sea, en los 90 nosotros teníamos una inflación igual, porque era igual que la venezolana, ¿no? O sea, nosotros ahora nos horrorizamos con lo que pasa en Venezuela, pues en el 90 nosotros éramos la Venezuela del mundo, ¿no? Porque era tal cual, o sea, pero a eso se agregaba lo que tú dices, ¿no? Había problemas de subversión, había terrorismo de ambos lados, ¿no? Del Estado y de los grupos subversivos. Este, pero había un fenómeno que tú has mencionado, ¿no? Del desborde popular. Eh, Creo que eran los momentos en que moría esta suerte de sociedad criolla, no tanto como más bien la oligarquía, ¿no? Esta manera de pensar, de actuar, de ver el país, ¿no? De las élites que habían dominado el país y su propuesta cultural colapsa, ¿no? Y ahí viene, ¿no? El fenómeno que se llama chicha de desborde, ¿no? Los cholos comienzan a invadir lo que es la cultura y definitivamente ganan, ¿no? Porque en lo cultural se impone, pero en los valores no se impone, ¿no? Entonces es una cosa bien curiosa porque en el fondo sobrevive algunas cosas, ¿no? Eh, Sobrevive, por ejemplo, los valores culturales de lo criollo, ¿no? Esto del vivo, del pendejo, ¿no? El que es virtuoso porque trabaja menos, ¿no? Es la antítesis total de lo que es la cultura andina, ¿no? O sea, la cultura andina no tiene nada que ver con eso y es fuerte y ha sobrevivido a todo por eso, ¿no? O sea, la cultura criolla, ¿qué cosa ha hecho por el Perú, no? Nada, ¿no? Absolutamente nada. Y creo que eh, en ese clímax, la mejor expresión de esa cultura, pues, era Alan García y Fujimori, ¿no? Creo que el sumo, ya lo que viene después es una repetición, ¿no? Y bueno, pues acuérdate que en esa época bueno, yo tuve la suerte de tener un maestro que lo tenía todos los días al lado, que era Daniel Pajuelo, ¿no? Entonces, él un poco también me abrió los ojos de otros espacios que yo no conocía, ¿no? Su trabajo poderoso en el Agustino y la dinámica esta
de la cultura popular, una vorágine, ¿no? Así aceleradísima, ¿no? Entonces, eso a mí realmente me ayudó mucho, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar por 3 años, así, todos los días con él, ¿no? Muchas de las fotos que nosotros vemos de él, yo estaba ahí cuando las hizo, ¿no? Porque andábamos juntos por todos lados, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, yo he tenido ese privilegio, uno bueno, tú también, de haber vivido esa época y bueno, y también de haber tenido un maestro como él, ¿no? Sí, me hace recordar algo, esas incidencias, que no lo voy a comentar, pero construido, cómo se ha desarrollado, ¿no? Bueno, a lo que voy es que efectivamente, ¿no? Esa visión que marca ver el país, tratar de retratarlo, ¿cuánto hace que es esta porque a veces digo, ¿es denuncia o no es denuncia? ¿Es reafirmación o búsqueda de reafirmación cuando dices quiénes somos? Eh, yo creo que, o sea, cuando tú un poco revisas el problema social en el Perú, te das cuenta de algo, que hasta la década de los 30 hubo una gran polémica, ¿no? Sobre lo indígena, ¿no? El problema del indio, le decían, ¿no? ¿Y por qué era el tema? Porque el 80-90% se consideraba que era indígena, ¿no? Entonces, un país en que la abrumadora mayoría es indígena y no tiene una solución, entre comillas, solución, ¿no? Para ese problema, pues cargaba con un pasivo terrible, ¿no? Con las siguientes décadas simplemente el problema se tiró bajo la alfombra y se dejó ahí. Y bueno, o sea, de alguna manera la virtud de Tafo fue visibilizar a ese pueblo invisible, pero con la ascensión de Castillo y la caída de Castillo creo que la cosa quedó clarísima, ¿no? O sea, el problema estaba ahí y el problema se había trasladado a la ciudad. Y bueno, probablemente la manera más visible del problema es el racismo, ¿no? Que estaba ahí bien escondido, bien agazapado, pero estaba esperando su oportunidad de saltar, ¿no? Es bien curioso porque hay mucho trabajo sobre qué sé yo, sobre un poco explorar quiénes somos. O sea, podríamos hablarlo desde genéticamente hasta culturalmente. No cabe ninguna duda, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que genéticamente eh, somos indígenas o en gran medida lo somos, ¿no? O sea, si tomamos como referencia el mestizaje, ¿qué cosa es el mestizaje? Es la mezcla de dos diferentes, ¿no? De dos personas que vienen de grupos diferentes. Pero, pero eso no somos, ¿no? O sea, ni tu papá es español, ¿no? O tu mamá tampoco, ni tu abuelo, ni tu tatarabuelo, ni tu bisabuelo, ¿no? Entonces, ¿quién es? Y si es que eso se somete a una prueba genética, pues vas a ver que si tienes un par de gotas es demasiado, ¿no? Entonces, es algo que es bien curioso porque yo ese ejercicio lo hacía con mis hijos, tengo 2 hijos, y siempre yo les decía, ¿no? Nosotros somos más indígenas de lo que podemos imaginarnos, ¿no? Y ellos un poco lo tomaban a la broma, ¿no? Y el menor de ellos hace unas semanas se ha hecho un test en Europa, porque no sé si por curiosidad o por qué sé yo, y resulta que el 76% de sus genes son indígenas, así totalmente indígenas, ¿no? Y él tiene una abuela alemana, ¿no? Y aún así tiene el 76%, ¿no? Entonces, yo, yo le decía, ves que no estaba tan equivocado, ¿no? Entonces, es lógico, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, porque mi apellido, porque soy más blanco, porque tengo el pelo ondulado, pero eso es, cuando uno lee las crónicas, el ser más blanco, más oscuro, es una mera ilusión. O sea, si esa te habla de mujeres que son más blancas que las españolas que vivían en Chachapoyas, ¿no? Lo dice Ciesa, que es uno de los que viene, de los primeros que llega, ¿no? Y los ve, nadie les cuenta, o sea, él lo describe, dice, oye, acá las mujeres son más blancas
y está hablando pues del territorio andino, ¿no? Entonces, hay, me parece que es vital dar esa, esa discusión. Y cuando vamos al plano cultural, igual, ¿no? Porque dices, bueno, no, nosotros somos por la religión y por el idioma, ¿no? Pero esas son algunas de las características de una cultura, ¿no? De una cultura tiene mucho más elementos, ¿no? Los valores, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando uno se pone a pensar cómo con los recursos que tenían los indígenas de antes, ¿no? Los incas, por decirte, pudieron tener un desarrollo tecnológico tan fuerte, ¿no? O sea, tú ves Machu Picchu y tú dices, ay, qué bonito, ¿no? Pero la inteligencia que se aplicó para construir Machu Picchu es superior, ¿no? Tenías que saber de geología, tenías que saber de hidráulica, tenías que saber de qué sé yo, de agrícola, ¿no? De hacer cultivos en terrazas, en abismo, ¿no? O sea, necesitabas una cantidad de conocimientos y a eso le agregabas una espiritualidad, porque es un equilibrio entre la selva y los Andes, y ahí ves Apus, o sea, es una cosa que en nuestro mundo moderno ni siquiera lo ves, o sea, tú haces una cuestión arquitectónica, qué sé yo, muy bonita y qué sé yo, pero no tiene toda esa cantidad de elementos que tenía. Entonces, ¿y qué pasó? O sea, nosotros vemos simplemente, ah, mira qué bonito esto, y no vemos todo lo que hay detrás, ¿no? O lo que viene a ser lo que sobrevive todavía en los Andes, ¿no? O en las ciudades, ¿no? Un dato curioso, por ejemplo, cuando tú ves las estadísticas sobre población indígena, te das cuenta que hay más indígenas en las ciudades que en el campo, ¿no? Cuando nosotros pensamos que es al revés, ¿no? Y te dice la estadística, ahí está, ¿no? Nadie la revisa, pero ahí está. Entonces, y lo otro, ¿no? Cuando te pones a pensar, los provincianos exitosos, ¿cuál es su secreto, no? Para mí que su secreto es que no dejaron de ser andinos, ¿no? Y eso les da una manera de ser, una manera de pensar, de actuar, ¿no? Eso me parece que es poderoso. Y eso para mí es un tema fabuloso, ¿no? Para desarrollarlo, ¿no? Por eso que tú vas a ver que siempre hago un hincapié en lo que es lo que se conoce, se remarca como lo indígena, ¿no? Entonces, porque me parece que eso somos y eso puede ser nuestro poder, ¿no? Acuérdate de algo, ¿no? Si un pueblo, una persona no tiene identidad, pues no va a saber, en principio, el poder que puede tener su pasado, ¿no? O sea, dice, nosotros como pueblo pudimos hacer esto, ¿por qué no podemos hacer otras cosas, ¿no? O sea, si eres alguien que no sabe si eres español o eres indígena o eres una mezcla que en resumidas cuentas no sabe lo que eres y que no ha hecho absolutamente nada positivo en su historia, pues ¿qué futuro te puede esperar? Nada, ¿no? O sea, nada. Si tú agarras y tú dices, no, yo soy criollo, perfecto. ¿Qué miércoles he hecho lo criollo por el Perú? ¿Qué? Construir iglesias. O sea, me parece que eso es un tema central, ¿no? Entonces, en el año 2000, para mí el panorama quedó claro, ¿no? Yo sabía que el cambio de milenio iba a ser un proceso de exterminio de nuestra identidad, ¿no? Disolverla en esto de lo que es es, es- el, el nuevo mundo en el cual se pretende tener una sola identidad y olvidar un poco que cada pueblo tiene una manera particular de ver el mundo, ¿no? En el caso del COVID, por ejemplo, yo trabajé un libro que se llama eh, 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 Los invisibles los indígenas, los invisibles de la República. Los trabajé en pandemia y una de las cosas que me llamó la atención era de que, bueno, lo trabajé con 7 pueblos originarios de diversas partes del Perú y cuando iba a visitarlos, el tema de la pandemia era el tema central, ¿no? Eh, y cada uno de los pueblos había tenido una manera diferente de responder a la pandemia. O sea, en principio no esperaban nada del Estado porque el Estado nunca llegó, ¿no es cierto? Y ellos encontraron soluciones
¿Y de dónde le sacaron las soluciones? De su cultura. Su cultura tenía soluciones para esos problemas. Y es impresionante porque yo hablaba con gente de una comunidad y me decía, nosotros hemos calmado los efectos del COVID con estas hierbas, con estos métodos, con este tipo de fórmulas. Me iba a la comunidad de lado, un poco más allá, y habían utilizado otra fórmula que les daba también sus conocimientos. Entonces, cuando tenías era un arsenal de maneras de enfrentar el problema. O sea, no se habían quedado con los brazos cruzados y la tasa de mortandad no era significativa. Yo creo, no he visto materiales al respecto, pero aparentemente era mucho más baja que la urbana. Claro, habían otras variables, ¿no? Son lugares abiertos, ¿no? Es menos población y qué sé yo, pero lo grave es que había cero atención, ¿no? Del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, eso es un poder, ¿no? Es que tu cultura te ha dado un conocimiento que te sirve para la vida, ¿no? Entonces, una cultura lo que hace es tener una manera de ver el mundo, una manera de enfrentarlo y actuar en él, ¿no? Entonces, tener un montón de culturas en realidad es un tesoro, ¿no? Son maneras diferentes de ver y actuar en el mundo. O sea, coges lo mejor de cada uno y haces una supercultura, ¿no? Entonces, pero para nosotros no necesariamente lo vemos así, ¿no? Estamos en el rollo más de homogenizarlo todo, ¿no? Walter, te pregunto así, casi de inquietud, me imagino que la gente debe también, pero digamos que es lo que es, yo lo entiendo ya en la globalización, ¿no? Lo que se entiende, la fragmentación de la sociedad. O sea, la fragmentación en el sentido de que esta búsqueda de identidades, que antes era identidades, digamos, colectivas más fuertes, hoy en día las identidades no son como en la década de los 80, menos de los 50, hoy día son, digamos, grupos de interés más pequeños. O sea, la sociedad misma se ha fragmentado tanto por grupos de intereses de diferente naturaleza, desde la identidad de género, desde la búsqueda de estas reconocimientos de sexualidad, en fin, varias formas de buscar identidades. Pero lo que tú te preocupas es esa identidad que cercanamente creo que he leído, si he leído algo, es Flores Galindo, ¿no? Esa identidad marcada, lo que siempre digo, esta hilo de Ariana que viene, pero como tú dices, del incanato, ¿no? El problema o los problemas que genera acercarse a este mismo tema de diferentes tipos de conceptos dominantes, ¿no? En este caso, como toca decir, ha sido aplastado por una cultura dominante occidental, ¿no? Y lo que ha venido posteriormente como un andamiaje, ¿no? Conceptual que marca desde la política hasta lo cultural, ¿no? Son discursos dominantes sin duda, pero cómo se construye alternativas, vías. Tú acabas de decir que efectivamente la parte cultural en parte ha vencido, ¿no? Pero no en los valores. Y los valores son portadores más, digamos, de núcleos más pequeños que el gran colectivo, porque no es que el gran colectivo lo asuma, porque si no emerge de los pequeños grupos, cómo digamos, entrar a conquistar espacios en los grandes grupos. Eh, a mí me parece por eso que fundamental el hecho de que nosotros eh, resolvamos el problema de quiénes somos, ¿no? Porque, de nuevo, si tú te retrotraes, el Perú nunca fue como lo es ahora, ¿no? O sea, yo tengo una experiencia de vida bien curiosa, ¿no? Mis padres, mis abuelos, mis hermanos mayores son quechuas, ¿no? Su lengua materna es el quechua. Pero bueno, yo por azares del destino nací en Miraflores y toda mi vida he vivido en Barranco, ¿no? Y ahí el racismo era, ahora es mucho menos, bastante fuerte, ¿no? Y eso siempre me ha llevado a cuestionar, a pensar que uno, ¿qué somos?
qué valor puede tener nuestra cultura. Y lo otro es qué tan útil nos puede servir esto para desarrollar un país, ¿no? Para hacer un país más viable, ¿no? Claro, vivimos una época de fragmentación, pero acuérdate de algo, ¿no? Que el 80-90% de los que vivimos en Lima tenemos un origen provinciano, ¿no? Y del cual la abrumadora mayoría es andina, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Eh, yo cuando era niño me acuerdo que en las calles de Barranco, en todas las puertas, el lechero dejaba la leche ahí en la puerta y el panadero dejaba el pan en una bolsa, ¿no? Y quien repartía periódicos dejaba los periódicos y tú veías un montón de cosas en la puerta de las casas, ¿no? Y nadie se le ocurría llevarse algo, ¿no? O sea, los únicos que podían estropearlo eran un perro, un gato que pasaba por ahí, pero nadie más, ¿no? Entonces, eso es algo imposible ahora, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Estamos hablando del mismo pueblo que en unas décadas, eh, pues cambió totalmente, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que lo hizo cambiar, ¿no? Yo pienso que es esta, ¿no? Esta lucha por, 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 por mostrar quiénes somos, ¿no? Y yo creo que en esa lucha eh, eh, la, lo criollo se ha impuesto, ¿no? Pero los que resistieron dentro de los valores, de la concepción andina, es la gente que ha progresado, ¿no? O sea, eso es clarísimo, ¿no? Yo veo a mis vecinos en Barranco, por ejemplo, gente de clase media, ¿no? Que no progresaron, ¿no? Pero yo veo pues en Villa María el Triunfo, en San Juan del Lurigancho, hijos de provincianos con empleos muy humildes, todos sus hijos profesionales, ¿no? Entonces, pero ¿por qué unos sí tenían recursos, tenían posibilidades, se podían desenvolver en la ciudad? Los otros no podían o sea, aprendieron mayores el español y aún así se impusieron. ¿Por qué? ¿Es voluntad nomás? Yo pienso que no, ¿no? Yo pienso que ahí el respaldo de la cultura fue vital, ¿no? O sea, yo asumo como una cuestión testimonial también, ¿no? Y yo pienso que es igual, ¿no? Mucho tiene que ver lo cultural ahí, ¿no? Para mí ese es un campo de batalla, ¿no? Este es Walter Silvera, fotógrafo, fotoperiodista, tiene una visión de la política, de la antropología. Sin duda la formación en Derecho le da cierta, digamos, solvencia en el sentido de trasladar a lo visual lo que está comentándonos, que es lo que hemos estado viendo mientras él nos comenta esta visión del mundo, esta visión del país, que va en paralelo con de cómo fotografía y cómo nos la presenta también. Y cuando me comentas que tu material que estás subiendo en redes diario son un archivo, ¿quiere decir que has dejado de hacer fotos de ese tipo o es que ya, digamos, es mejor el pasado que el presente? No, mira, lo que pasa es que, bueno, en realidad yo soy fotógrafo, por momentos de mi vida lo he sido a tiempo completo, por otros momentos a tiempo parcial porque tengo otra formación, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pongo el caso ahora, ¿no? Ahora estoy trabajando con los hermanos Aguajún, ¿no? Pero no fotografía específicamente, sino trabajar en fortalecer su gobierno territorial, ¿no? En otros aspectos, ¿no? Evidentemente, cuando se presenta la oportunidad o cuando se necesite hacerlo, también hago fotografía, ¿no? Trabajo también temas de identidad. Justamente hoy día acabo de llegar de Cusco. Hemos estado trabajando un taller sobre identidad, aunque parezca esto un poco de contrasentido, ¿no? Con hermanos aymaras y quechuas, ¿no? Que ellos tienen una identidad poderosa, pero aún así es importante reflexionar el tema, ¿no? Entonces, en esos espacios es mucho más difícil hacer fotografía bueno,
cuando se presenta el momento se hace, ¿no? O sea, pero como te digo, es una situación mixta, ¿no? En el cual, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? También he hecho fotos de naturaleza, ¿no? Porque también es por ejemplo, ahora se está haciendo una campaña sobre Amazonía, la defensa de la Amazonía, a propósito de la ley antiforestal. Y bueno, mucho de ese material lo he hecho, ¿no? Lo he hecho en la zona de Condorcanqui, que es la zona Guajún, One Piece, ¿no? Y bueno, ese es otro reto, ¿no? Es otra manera de enfrentarse a los problemas técnicos de la fotografía, ¿no? Pero claro, es un permanente aprender, ¿no? Bueno, de alguna manera la vida me ha dado posibilidades de hacer eso y bueno, trato de disfrutarlo haciéndolo, ¿no? Cuando Walter nos comenta estos últimos trabajos que hace, está en la selva, una selva muy espesa, cercana en la ruta a la frontera con Ecuador, ¿verdad? Donde Así hubo un es. conflicto con Perú-Ecuador cercano, Claro, el Temilpa está ahí. y en realidad ahí la situación de, digamos, permanencias para un citadino urbano es complicado por la misma, no solo la vegetación, sino por los bichitos que abundan ahí, pero terrible. He estado en esas zonas, por eso lo comento, y efectivamente las condiciones de clima varían, pues, bueno, como con la selva, ¿no? Si estás con buen sol, puedes de repente no confiarte, porque de repente viene un chapuzón o estás debajo de la vegetación y hace frío, ¿no? Y sale de la vegetación, te hace calor, ¿no? En realidad son climas muy variantes, pero lo que no varía, obviamente, es el autor, ¿no? Con su visión, ¿no? De las cosas que acabas de comentar. Las cosas, por ejemplo, que nosotros me parece, no me puedo equivocar, pero me parece que los fotógrafos, al menos los que he tenido cerca, a pesar de ser notables fotógrafos, lo que les faltaba era una lectura del país, tener una posición, tener un espacio en el cual ellos se afiancen, ¿no? Entonces, un poco como que el oficio de fotógrafo lo redujeron por falta de esta reflexión a simplemente a capturar, pues, momentos circunstanciales de lo que pasa en el país, ¿no? pero, pero creo que hubiese sido más provechoso el hecho de que lo trabajen desde su mirada, desde su interés, desde el, qué sé yo, desde el lado que ellos consideraban que valía la pena mirarlo, ¿no? Y con acuciosidad, ¿no? O sea, profundizar en eso, ¿no? En esa mirada, ¿no? Me parece que eso ha sido un error, ¿no? Y no habían los espacios en los cuales se haya podido discutir, se haya podido afianzar eso, ¿no? Yo siempre he pensado que cualquier espacio para que se desarrolle necesita discutirse, ¿no? O sea, no vas a discutir de la cuestión técnica, ¿no? Pues eso tú lo aprendes en la calle, eso lo aprendes en un curso, qué sé yo, en una facultad, ¿no? Pero eso no es suficiente, ¿no? Eso no alcanza, ¿no? No alcanza a hacer fotos bonitas, ¿no? Cuando tú miras los grandes fotógrafos, siempre tienen una obsesión, ¿no? Siempre hay un tema sobre el cual siempre están trabajando y lo hacen por décadas, ¿no? Entonces, o sea, tú ves una foto de Salgado y piensas que él pasó por ahí y hizo una foto. En realidad hizo 10.000 fotos y tú estás viendo una de las 10.000, ¿no? Entonces, porque es un trabajo, o sea, se trabaja, ¿no? No es una cuestión de azar, ¿no? Entonces, pero a su vez se profundiza en el tema, entonces puede mirarlo desde muchos ángulos, desde muchas aristas, ¿no? Entonces, me parece, yo sospecho que nosotros nuestra formación, sea cual fuera esta, ha adolecido de eso, ¿no? Sospecho que es así, ¿no? De lo ¿Mm? que comentas, me da pie a atreverme a decir, lo que tú dices es que en realidad al principio, o ciertos fotógrafos le dan vida a la cámara, no es solo una Mm, cuestión claro, mecánica, ¿no? A veces claro. algunos fotógrafos le Tú, han ganado esa parte mecánica, ¿no? claro. ¿Tú ves al Chino Domínguez, por ejemplo?
El Chino Domingos es la obsesión de lo popular, ¿no? Está ahí conectado con la cotidianidad, ¿no? Con esas cosas curiosas que pueden ocurrir en el día a día. Y eso por décadas lo ha desarrollado, entonces es un sujeto notable, ¿no? Tú ves a Chambi, ¿no? Esta obsesión de ver de una determinada manera lo andino, ¿no? Entonces, tiene 3, 4 décadas trabajando, ¿no? Bajo esa óptica y hace un trabajo, ¿no? Poderoso, ¿no? O sea, se afianza, sabe lo que hace, ¿no? O ves a Pajuelo, ¿no? El mundo popular es su mundo, ¿no? No vas a encontrar otra cosa en su obra. Entonces, eso lo hace poderoso, ¿no? Entonces, yo sospecho que hay una línea ahí, ¿no? Que no, o sea, hay tantísimos fotógrafos notables y que se desperdician porque, porque están en esa diversidad, ¿no? Están como, igual, es un problema de identidad, ¿no? No sé qué cosa hacer y no sé quién soy y no sé qué cosa buscar, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿no? Eso es un problema. Casi como un auxilio, vamos a decir, lo que uno recurre, es lo que algunos llaman lecturas de cabecera, ¿no? O Ujú, sea, por ejemplo, no sé, Sigue de Soledad puede ser una, o sea, leer más de una vez, 2, 3, 4, 5 veces, porque vas a descubrir y vas a, digamos, uno va no solo a descubrir, sino descubriéndose uno mismo y sus personajes toman otras vidas y apelan a tu misma interioridad para generar otros personajes que ya no son parte de esa, digamos, de esa obra, sino de la vida propia de quien lo lee, ¿no? Y así, ¿no? Puede ser, no sé, para mí, por ejemplo, Opiniones de un payaso de Heinrich Böll me pareció fascinante ujú. y siempre recurro a leer, a entender esos personajes. Claro, es un libro producido en una coyuntura muy especial donde el sentido de la vida era dramático, la posguerra y la guerra, ¿no? La Segunda Ujú. Guerra Mundial. Pero bueno, digo, que una forma de conversar esto, sí, pues, como tú acabas de decir, no solamente es obsesivo en el sentido de maniquea, sino es seguir explorando todas las variables que puede tener esa situación o nuevamente verlo con otros ojos, ya ojos, digamos, audaces, ya no es tan inocente como la primera vez, y así vas leyendo varias veces de diferentes maneras. Y claro, no solamente es el fotógrafo, ¿no? Lo hace el sociólogo, lo hace el politólogo, y hay algo de ti, obviamente, de politología. ¿Qué tanto, con lo que tú acabas de comentarme, me atrevería a preguntarte, qué tanta censura le das a esta vía política, vamos a decirlo, de la vertiente que acabas sin mencionar nombres, pero has hecho un resumen brevísimo de la historia de la izquierda? Lo que pasa es que, por ejemplo, la izquierda ha tenido la miopía de no ver el tema indígena, ¿no? O sea, la derecha y la izquierda, en realidad, su centro de batalla es lo económico, ¿no? O sea, por un lado, la derecha que quiere la licencia para que uno haga negocios y no responda por el país, ¿no? Y no tenga ninguna responsabilidad con respecto al país. Y por el otro lado, la izquierda que también se agarra en lo económico y solamente está preocupado en la distribución, ¿no? Y en generar impuestos, ¿no? Entonces, la trama es me parece muy básica en ambos casos, ¿no? O sea, no se trabaja en ningún caso quiénes somos, ¿no? O y eso me parece que es terrible, ¿no? O sea, solamente dejar la construcción del país a lo económico es una mirada muy chata, ¿no? O sea, cuando tú ves a un japonés, ¿no? Podrá vestirse de manera occidental, pero su pensamiento, su obra, sus valores, ¿no? Son japoneses, ¿no? Y no hay ninguna ni absoluta duda de eso, ¿no? Igual de un alemán o de un ruso, ¿no? Entonces, el factor de saber quiénes son es poderoso en ellos, ¿no? Y acá, ¿qué podemos decir? Soy mestizo, o sea, ¿qué soy? No sé quién soy, ¿no? Entonces, ese es un problema, me parece, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Un problema, digamos que no se trata de resolverlo o se trata más bien de leer mejor nuestro país y de ahí está, no digo la solución, pero ahí está
para abrir el camino, porque todo está delante de uno, o sea, no está escondido, no está, digamos, en una veta bajo tierra, ¿no? Está a flor de piel. Claro, yo creo que más es una búsqueda, ¿no? Un mirarse al espejo y reconocerse, ¿no? Yo pienso más que es eso, ¿no? Básicamente es eso. Pero por diversos motivos políticos, ese ejercicio no se hace, ¿no? Porque hay un afán en principio, de esconder de lo que es nuestra historia, ¿no? O sea, siempre hemos pensado que somos culturalmente inferiores a otros y por eso aceptamos tan fácilmente el mestizaje. Pero eso es totalmente falso, ¿no? Porque tú ves, por ejemplo, preparaciones craneanas, ¿no? Hace 2000 años lo hacían los paracas y bueno, los incas también, que es mucho más reciente, ¿no? Pero cuando tú ves en el mundo preparaciones craneales exitosas, hace 150 años los norteamericanos todavía no lo podían hacer. Entonces, y eso es cierto, o sea, búscalo y vas a ver, te vas a encontrar con que es cierto, ¿no? O sea, cuando llegan los españoles al Perú, al territorio de lo que es el actual Perú, la producción agrícola era sofisticadísima comparada a lo que ellos tenían, que se morían de hambre toda la vida, permanentemente, ¿no? Entonces, hay cosas que no lo vemos con otros ojos, ¿no? Lo vemos con los ojos del conquistador, ¿no? O sea, por ejemplo, el valor, ¿no? El valor de los metales, ¿no? Acá no había un valor de los metales, por eso que eh, ellos recogían literalmente el oro, la plata, ¿no? Mientras que el valor que le daban ellos era totalmente diferente, ¿no? Sí, eso. Ujú. Estas fotos, eh, tú me dices que tienen, digamos, son obviamente en diferentes momentos realizados en tus trabajos o tus momentos de recorrer el país. ¿Y cuánto de veces, vamos a decirlo, como tú dices, no sé si digamos, estamos leyendo bien tu material, es decir, tu concepto dice que mayoritariamente somos mestizos o indígenas. Parte de tu trabajo también es eso. Solamente lo que has compartido de vida urbana, este que parece que es el Cusco, la discoteca Caído del Ángel, me parece, Ajá. ¿no? Es lo único que tienes temas urbanos que has compartido, al menos conmigo. Pero me imagino que has hecho más trabajos o no. Sí, 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 claro. Lo que pasa es que, como te digo, hay una intencionalidad, ¿no? La intencionalidad, yo te mencionaba el libro, ¿no? Invisibles de la República, los indígenas invisibles de la República, es que realmente se trata de invisibilizarlo, ¿no? Porque si tú te pones a pensar, desde el Estado no se reconoce, no se titula a los pueblos indígenas, se los desconoce abiertamente. Hay sectores políticos que te dicen no existen, ¿no? Pero tú dices, ¿pero por qué? Las cosas no se hacen porque la gente es loca o tenga una afición intelectual a pensar estas cosas. No, es una cosa vulgar, ¿no? Es que en esos territorios hay riquezas. Así de sencillo, ¿no? Tú te pones a pensar de qué vive el Perú. ¿De qué vive el Perú? ¿De qué? De extraer minerales y venderlos. Es lo mismo desde el virreinato o colonia, como lo quieren llamar, pues es unas polémicas un poco tontas, ¿no? Y toda la vida republicana, ¿de qué cosas se ha vivido? De vender la casa por pedazos. Eso es. El problema es que esos pedazos tienen un dueño, ¿no es cierto? Y esos dueños son un obstáculo. Entonces, la mejor manera de crecer económicamente es desconocerlos o desaparecerlos, ¿no? Eso es así, o sea, tú ves la gran mina, ¿no? De Yanacocha o Las Bambas, sobre territorio de quién, propiedad de quién son esos, ¿no? Esos espacios, ¿de quiénes son? Y todos vivimos de eso, ¿no? Y todos reclamamos, no, más minería. Claro, a ver si en tu casa vienen a te venden a un sol el metro cuadrado de donde vives, ¿no? Y de ahí sacan un montón de tesoros que nunca revierten en ti ni en el lugar, ¿no? Tú dices, no, es el cano. Pero si tú ves cómo se distribuye el cano, te vas a dar cuenta que es
es una ridiculez, ¿no? Le toca una parte al distrito, otra parte a la provincia, otra parte a los que están alrededor, ¿no? Otra parte del gobierno regional, ¿no? Y encima ni siquiera no sabes qué hacer con el país, entonces, bueno, pues, ¿qué vas a, el resultado de todo eso, a dónde te lleva? A ningún lado, ¿no? Lo único cierto es que toneladas y toneladas de oro, de cobre salen y no te queda nada, ¿no? Y el problema está en quienes son propietarios de ese territorio, ¿no? De ese territorio, ¿no? Ese es el problema. ¿No? Yo lo veo así, para mí es así de sencillo, ¿no? O sea, toda la trama, todo el discurso, toda la narrativa de que no existen indígenas, no existen comunidades, de que somos mestizos, tiene que ver simplemente con eso, ¿no? De que yo quiero vivir, ¿no? Saqueando lo que no es mío, ¿no? O no pagándole lo justo en todo caso, ¿no? Entonces, es así de sencillo, ¿no? Y eso ha sido nuestra historia desde la conquista hasta hoy día, ¿no? Eso ha sido. Pero en verdad, Walter Silver es tan desilusionado del país, pero por el No, no, trabajo, no, ¿no? no. No, no, de ninguna manera, ¿no? Porque yo te digo, yo trabajo y tú sabes perfectamente, a ver, métete al CENEP, es un trabajo físicamente muy exigente, ¿no? Muy, muy exigente, ¿no? Y yo lo hago con alegría, ¿no? Yo lo hago porque creo, ¿no? Creo que es posible un país diferente, ¿no? Y es posible sin la mentalidad que se instaló, sino con la mentalidad con la cual se hicieron los grandes imperios aquí, ¿no? O sea, tú ponte a pensar y cómo se construyeron estos grandes estados de la antigüedad en nuestro territorio, cómo lo hicieron, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver con el pensamiento andino, ¿no? Con los valores andinos, ¿no? Eh, que no son precisamente ama suya, ama que ella, ¿no? No, no es eso, ¿no? Hay otras cosas, ¿no? El valor de la palabra, ¿no? Que es por ejemplo, ¿no? O sea, tú en la ciudad firmas un contrato con notario y todo, y a los 2 días te lo van a negar, ¿no? Y tú te vas a zonas indígenas en las cuales alguien te promete venderte una vaca o un terreno y te da la mano y simplemente ese es el contrato, te das cuenta que algo está pasando, ¿no? O sea, eso es un valor, ¿no? Eso es un valor y eso hace que el mundo sea ordenado. Y si es ordenado, te permite desarrollarte, crecer. Si vives entre estafadores, pues no vas a avanzar mucho, ¿no? Entonces, o lo que viene a ser, ¿no? Tú que has caminado también por el Perú, puedes haber comprendido cómo se maneja, por ejemplo, el trabajo, ¿no? El trabajo, la gente sale a trabajar con alegría, ¿no? No como en la ciudad que sales a trabajar, pues es un tormento, ¿no? O sea, es un padecimiento, ¿no? Y lo otro, las horas de trabajo, ¿no? Trabajas con alegría, pero ¿cuánto? 3, 4 horas, ¿no? Y el resto es para tu familia, es para tus animales, para que camines, ¿no? Acá no, trabajas 8, 10 horas y no te alcanza, ¿no? Vives para trabajar, ¿no? Entonces, son conceptos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso creo que hace que te pongas a pensar realmente qué haces de tu vida y como sociedad también qué hacemos. O sea, yo, por ejemplo, yo me siento un privilegiado porque a mí me pagan por hacer algo que me gusta, ¿no? Que salir a hacer fotos. O sea, si no me pagaran, igual sería feliz, ¿no? Pero si me pagan, imagínate, ¿no? Y lo otro, ¿no? Los otros trabajos que también hago, también me gustan. Entonces, yo pienso que eso me hace privilegiado, ¿no? O sea, es muy difícil. Yo a veces veo a personas hacer trabajos y simplemente digo, pucha, qué terrible, ¿no? Qué terrible hacer algo que no me gusta y hacerlo por años y hacerlo horas de horas en el día, ¿no? Y la vida se te va en eso, ¿no? Entonces, eso es terrible. Entonces, eso hace de que de alguna manera lo que haces tienes que tratarlo de hacer bien, ¿no? Valorar eso porque realmente es valioso, ¿no? A manera de comentario de lo que acaba de decir Idea, yo recuerdo un caso de la palabra, lo que tú acabas de decir, cuánto valor tiene en determinadas comunidades. Era ser hijo, pero de juramento, Mm, ¿no? Y adoptar esa condición por voluntad propia y dedicarle a esa persona que a quien ha jurado de ser su hijo el mismo trato o el mismo que le diera a su progenitora, digamos, hereditaria normal, ¿no? Y lo otro, la segunda parte que acaba de decir, cuánto,
cuánto, vamos a decirlo, cuánto de lo que somos ha sido definido más, como dice un libro, tengo que recurrir a este autor que me fascinó una vez cuando se preguntaba o afirmaba, no sé si habrás tenido oportunidad de revisar Entre Sila y Caribe, creo que es el libro, que decía, nos definimos más por nuestras carencias. Ujú, Y claro, ¿cuáles son las carencias que nos han hecho creer que tenemos? Creo que ese es el gran, digamos, el gran relato a, a- a repensar y a volver a escribirlo, ¿no? ujú. Y lo que tú haces de alguna manera es eso precisamente, ¿no? Oye, si tú tienes todos estos valores como de ancestros que han operado, te han hecho creer otra cosa, ¿no? Precisamente porque es mejor que creas esto, que estés convencido de lo otro, porque lo otro te va a dar, sin duda, eh, una energía de tipo social distinta, ¿no? Distinta. Y solo lo último que acaba de decir cuando porque la gente tiene que trabajar a pesar de que no le gusta, claro. Entonces uno puede deducir, bueno, entonces eso se explica la mediocridad de las cosas que se hacen, ¿no? Porque como no te apasiona, no estás pensando en lo que estás haciendo. Lo haces por cumplir rutinariamente y es mediocre, resulta siendo mediocre, ¿no? Y de repente, si asumimos eh, digamos, todo tu concepto en términos laborales o sea, nuestra producción precaria, mediocre, es precisamente porque la gente se ve obligada a hacer cosas que no quiere. Sí, pues, desgraciadamente es así, ¿no? Entonces, y es algo que tú ves generalmente en la ciudad, ¿no? En la ciudad se da este fenómeno, ¿no? Entonces, creo que son cosas que te ayudan a pensar, ¿no? En última instancia, por ejemplo, el trajín de la vida ni siquiera te hace pensar, ¿y para qué estoy acá, no? O sea, ¿para qué estoy vivo, no? O sea, ¿qué papel me toca cumplir? ¿Que parar la olla todos los días? Ahí empieza y termina la trama de la vida, ¿no? Es fregado, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos ponemos a pensar eso porque hay que sobrevivir, ¿no? Entonces, a mí me asombra encontrar, por ejemplo, he estado en Cusco y conversaba con un hermano aymara con una lucidez impresionante sobre lo que es la realidad peruana y sobre lo que es su, su cultura. Y yo le decía, pues, ¿y qué formación tiene? Me dicen, yo soy campesino. Me dice. Yo he terminado el colegio a duras penas y no he hecho más, ¿no? Pero, pero eso, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esta sabiduría? Bueno, evidentemente es alguien que se nutre, que lee, que compara, que piensa, ¿no? Entonces, ese ejercicio podemos hacerlo en la ciudad, ese ejercicio podemos hacerlo todos, ¿no? Eso es lo curioso, ¿no? Yo pienso que vale la pena reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad construimos? ¿Qué tipo de vida queremos, ¿no? Y todo eso apunta siempre a quiénes somos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿No? ¿No? Eso me parece fundamental para movernos, ¿no? Fundamental, ¿no? Esto me hace pensar algunas lecturas que había hecho. eh, bueno, en toda tu conversación fluye sin duda una visión cercana al marxismo, o sea, en el sentido de plantearse críticamente. Pero ¿qué tanto daño hizo la famosa teoría crítica, que dejó, digamos, las luchas sociales para dedicarse a la filosofía y la estética? ¿Y qué tanto lo que todavía nos alcanza la influencia, por lo menos eso es lo que veo en los diferentes tipos de lecturas, publicaciones que hay, la filosofía francesa, ¿no? Y el tema económico, sin duda, son los americanos los que dominan, ¿no? O sea, en el sentido de la economía como primer valor, ¿no? Que contemporáneamente es lo que opera y le da fortaleza al modelo, ¿no? Ese es otro. Y cuando tú dices, bueno, ¿para qué estoy acá? Son problemas mayores que requieren precisamente una lectura de todo lo que acabamos de tener oportunidad de conversar, ¿no?
Sí, pues yo pienso que más bien el marxismo, igual por eso como te decía, es muy similar a la lectura de la derecha, solamente que desde orillas diferentes, ¿no? Reducen la trama social a lo económico, ¿no? Y me parece que es una limitante, ¿no? Es una limitante. O sea, tú ves el actuar de los partidos de izquierda en el Perú, que se llaman marxistas o no se llaman marxistas, este, van a, van a reducir todo al problema económico, ¿no? Y el indígena no es indígena, es campesino, ¿no? Y ni siquiera campesino, lo van a tratar de proletarizar en una visión más cuadriculada, ¿no? Entonces, no ven la cultura como un potencial, ¿no? Porque no entra dentro del esquema del marxismo, ¿no? Y bueno, pues dentro de la derecha igual, ¿no? Es la negación también de eso porque buscan tener un mundo homogéneo, ¿no? Globalizado, ¿no? Sin particularidades, ¿no? Y toda la trama también se reduce a lo económico, ¿no? En resumidas cuentas, es una misma moneda, simplemente que miras una cara o la otra, ¿no? Entonces, yo pienso que el mundo es más que eso, ¿no? Definitivamente es mucho más que eso, ¿no? Este es Walter Silvera en el programa La Otra Caja de Pandora. Los que están escuchando, de repente han dicho, oíste, ¿qué programa están hablando de política, filosofía? ¿Qué no era el programa de fotografía? Sí estamos hablando de fotografía, contenido, lo que se dice narrativo, que gran parte del trabajo de Walter las tiene. Y ahora él mismo nos va a comentar alguna de esas fotos que sinceramente me parece fascinante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a compartir. Bueno, esto es en Puno, ¿verdad? No, ella es una señora, o sea, hay un, hay entre los quechuas hay una suerte de subgrupos, ¿no? Ella pertenece a los canas, ¿no? En realidad eh, son los pueblos que están alrededor de Chumbivilcas, de Canas, ¿no? Este, de Espinar, ¿no? Que se reconocen como un tronco común, como Canas, ¿no? Es el territorio de Tupac Amaru, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho el porte de la gente, la, qué sé yo, los elementos que te golpean a una determinada altura, ¿no? El frío, ¿no? Y esto, ¿no? La sobriedad, ¿no? No, no, De muchas personas ahí, ¿no? no, y además la mirada es bastante, digamos, segura, con una identidad bastante potente, no es que, digamos, que esté intimidada, ¿no? Claro. Esta escena que vamos a compartir, ¿dónde fue? ¿Es una festividad, una competencia? Ah, esto es Andahuaylas, ¿no? Lo que pasa es que existen algunas comunidades en que las mujeres son muy diestras en montar caballo, ¿no? A los alrededores de Andahuaylas hay algunas comunidades que se caracterizan porque las grandes jinetes son mujeres, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama, hay una festividad muy, muy interesante en Andahuaylas, has pasado varias fotos de esta fiesta que se llama el Pucyay, ¿no? Y, y, y estas comunidades vienen a la festividad, ¿no? Entonces, en algunos casos hacen sus destrezas, ¿no? Es uno de los carnavales, ellos le llaman carnaval original, ¿no? Es realmente poderoso, ¿no? Es muy impactante la presencia ahí de las comunidades y todas sus manifestaciones culturales, ¿no? Cuando dice Walter Pupiay, quiere decir en quechua jugar, ¿verdad? Claro, juguemos, ¿no? Sí, eso bueno, ellos lo denominan así, Puyag, el carnaval original, ¿no? Y esta foto, este partido de fútbol, Esa es una secuencia muy interesante. Mira, esto es la frontera con Brasil, ¿no? Es Atalaya, es un lugar extremadamente lejos, ¿no? Extremadamente lejos. Es hora y media en avioneta desde Pucallpa, ¿no? Ahí a 20 kilómetros ya es Brasil, pero es una comunidad ayánica.
son unos Ashánica que están demasiado al oriente, ¿no? Demasiado. Bueno, yo hace poco he descubierto que existen Ashánicas también en Brasil que tienen un origen peruano, ¿no? O sea, que migraron hace 100, 150 años, ¿no? Y estos Ashánicas en este pueblo, ¿no? Se llama Dulce Gloria, bueno, practican un deporte que es universal, ¿no? A pesar de que ahí es un lugar muy, muy alejado. Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, no hay zapatillas para jugar, igual juegan. Y bueno, en la secuencia que no lo he publicado, en realidad mucho material no se publica, ¿no? La señora que lleva el balón tiene una suerte de liga, un adorno que se pone en el tobillo, que es Nike, ¿no? Es lo único bueno, la foto está movida porque es una lluvia terrible, ¿no? Es lo único que tiene, y bueno, le he hecho luego en la secuencia un detalle del atuendo ese que tiene, ¿no? Nike, que es lo único que le cubre, ¿no? Al menos los pies, ¿no? Ahora que dices Dulce Gloria, yo tuve la oportunidad de estar ¿Ya? y estuve en Atalaya, pero Dulce Gloria entré con otro vuelo, porque ciertamente esa zona solamente es por vuelo. No, no hay otra manera. O sea, ni siquiera por río puedes llegar porque Sí, sí, están en una altura y los ríos van hacia el Brasil, ¿no? O sea, si te vas por río terminas en el Brasil, no terminas en el Perú, ¿no? Entonces, solo es por vuelo, no hay otra manera, ¿no? sí, sí, sí. Pero ahí vi un profesor, que encontramos un profesor que casi se pone en llanto cuando él recuerda cómo es que llegó ahí y esa vocación docencial, siendo un piurano, no, de Tumbes, tumbesino, y aceptó la plaza en Dulce Gloria para dictar clases. Claro, obviamente tú has visto los colegios de la época que fui, en realidad pues las condiciones no son pues nada, digamos, recomendable para un proceso de formación educativa escolar, ¿no? Pero así pues es en muchas partes del país, ¿no? Y claro, como tú dices, somos así. No, tú dices, nos han puesto así. Y podríamos no hacerlo si es que aplicamos la tecnología que tenemos, ¿no? O sea, tú has dicho que efectivamente, ¿no? Desde el incanato, culturalmente tenemos mucha tecnología que falta que la investigación local pueda ponerle valor y materializarlo, ¿no? Mucha tecnología que tú acabas de comentar de la época de pandemia, las mismas comunidades encontraron, digamos, una solución con los recursos que el entorno les facilita, ¿no? Y así se podría repetir en diferentes regiones del país con particularidades sin duda, ¿no? Porque cada región tiene un perfil cultural y un proceso de historia particular, ¿no? No vamos a decir que todos tienen igual, a pesar de que, como dices, por ejemplo, ¿no? Por decir, ¿no? Ah, no, pero ellos hablan quechua, sí, pero hablan quechua, ¿de qué zona? Que no es lo mismo que cuando estás en, no sé, en Huancavelica, Cusco, o Cajamarca, o Huaraz, o Junín, ¿no? Son variantes que no son quechuas, ya en Junín es Huanca, ¿no? En Ancas es otro quechua, ¿verdad? Por ejemplo, Claro. como ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, pues sí, definitivamente. O sea, en el Perú hay una de las cosas que más notable es la diversidad, ¿no? No solamente la diversidad cultural, sino la diversidad biológica, ¿no? O sea, nosotros nos sentimos muy orgullosos de la comida, ¿no? Pero la comida está íntimamente ligada a la diversidad, ¿no? Y no solamente la diversidad, sino a la crianza de la diversidad, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, ¿y de dónde salieron 3.700 variedades de papa, ¿no? No salieron de azar, eso no es natural, eso es producto de una inteligencia, ¿no? Eh, y esa inteligencia tiene una lógica, ¿no? No es al azar, ¿no? O sea, cuando uno ve, esas variedades de papa responden a N situaciones adversas, ¿no? Una papa va a dar a una altura, ¿no? Otra papa va a dar cuando hay mucha lluvia, otra cuando hay poca lluvia, otra cuando hay helada, ¿no? Otro cuando hay una plaga, o sea, tienes la fórmula para que si te van a caer 100 plagas,
tú tienes 101 soluciones, ¿no? Entonces, eso te lo da la megadiversidad, ¿no? O sea, tú dices, oye, en el Perú se come rico acá, allá. Claro, porque hay productos, ¿no? Y esos productos muchas veces son creaciones humanas, ¿no? O sea, han mejorado los productos a través de siglos de conocimiento, de observación, ¿no? Entonces, eso no cayó del cielo, ¿no? O sea, no es casual que en América, al menos las grandes centros civilizatorios, ¿no? Mesoamérica y acá en los Andes, tengan las grandes comidas, ¿no? Es por eso, ¿no? Entonces, México es un lugar poderosísimo, ¿no? Dentro de la variedad culinaria, ¿no? Claro, es un país megadiverso y megacultural, ¿no? Y el Perú igual, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es aprovechamos eso, ¿no? Imagínate que todo lo aplanáramos, ¿no? Que no tuviéramos las 100 variedades de maíz, sino tuviéramos una nada más, ¿no? Y no tuviéramos esa variedad de papas, sino un par de variedades. No, ¿de qué gastronomía hablarías, no? Imposible, ¿no? Y eso te sientes orgulloso, pero no te sientes orgulloso de lo que sustenta eso, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Esto es la otra caja de Pandora, efectivamente, literalmente la otra caja de Pandora, lo que nos plantea Walter. Te agradezco, Walter, sin duda hay mucho, como se dice, mucho pan por rebanar o mucha madeja sobre este tema, y hay varias entradas como salidas también, pero toma su tiempo, su hora, y este espacio a veces, como siempre, este tipo de esfuerzos de hacer un programa tiene también su limitación en cuanto a tiempos. Y me gustaría seguir hablando de esto, o de repente hablamos en una posterior ocasión con un libreto más corto y exploramos potentemente, como tú acabas de decir, esas potencias o esos trabajos que, que, que has hecho, ¿no? Literalmente lo que tú dices, ya lo has hecho. Lo que pasa es que está dándole forma final en diferentes momentos. Como tú dices, hay situaciones en que puedes acelerar y en momentos en que, bueno, tiene que tomar su tiempo. Pero esto de soltar día por día esos trabajos me parece bastante loable porque de alguna forma traza, ¿no? Ese camino que tú mismo te planteas, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, pero No, así es. eso es, creo, y creo mucho más, ¿no? Creo mucho más de que podemos hacer más cosas. Claro Y, que sí. ¿no? Y nada, te agradezco, Walter, que hayas tenido la paciencia y además que debe estar agotado para descansar un poco de tu viaje Cusco. No, gracias a ti, porque siempre es bueno reflexionar sobre los temas de nuestro oficio, ¿no? Y creo que los años, las décadas metidos en este oficio te hacen ver las cosas de una manera particular, ¿no? Y creo que podría serle útil a alguna gente, ¿no? No, Ujú. de hecho que lo que de alguna manera hemos o has transmitido es precisamente las motivaciones que hay detrás de ese trabajo que tienes, ¿no? O sea, no es pues como se dice porque me la encontré al paso, ¿no? No, hay una documentación no solo de investigación, sino de vida, ¿no? De vida de uno cómo ve y cómo busca sumar, ¿no? Y eso es, ¿no? Al final lo que tú mismo te planteas es sumar para que esto tenga, digamos, soluciones, ¿no? Ya veremos cuáles son las vías. Eso es un proceso de historia peruana, ¿no? Que está, de repente, en cualquier momento emerge, como ha sucedido en el periodo electoral último. Emerge, pero, bueno, se traza el camino, falta que no lo continúen adecuadamente. Es un problema, ¿no? Es un problema de liderazgo, es un problema de ausencia de fortalezas, digamos, de visión de país, ¿no? Y yo creo que, y en eso me imagino que estamos de acuerdo en el sentido que falta una visión de país, pero falta que los actores sean efectivamente convictos y confesos con esa visión de país, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Eso nos va a ayudar un poco a saber hacia dónde movernos, ¿no? Este ha sido el programa La Otra Caja de Pandora, hablando de fotografía, aunque parezca, hemos estado dialogando
por los perfiles de lo que es realmente esta pasión de fotografía, porque en ella hay filosofía, sociología, hay política, hay economía, que es lo que parece una sociedad o lo que lo fortalece a las sociedades. Y eso es parte del trabajo que nos ha mostrado Walter. Ha sido un placer, Walter, y seguramente te va a fastidiar en otro momento y ya nos trazamos otros objetivos en esa ocasión. Perfecto, un abrazo y gracias por la oportunidad. No, a ti, caramba. Este programa es posible por el esfuerzo que das tú y muchos otros colegas. Si no, no habría este tema ni qué mostrar, porque el trabajo que muestran son ustedes, los invitados. Un abrazo, Walter, y gracias por todo nuevamente. Un abrazo. Estarán de acuerdo conmigo que la pregunta, o a partir de la pregunta que nos plantea Walter, hay varias vertientes y sin duda varias teorías, hay encuentros, hay publicaciones. Si hay el ánimo de indagar sobre estas publicaciones, yo les sugeriría recurrir a algunos portales, como la de la Banco Central de Reserva, que tiene, digamos, de libre acceso a algunas publicaciones. Pero no tiene una serie que sería interesante que el banco volviera a ponerlo si que en algún momento lo puso o lo tuvo. Es la serie del Perú en los albores del siglo XXI, cicloconferencias del año 97 y año 98. Son 5 textos, o sea, 5 tipos de conferencias que se han reunido y publicados en 5 volúmenes. Pero también está, vamos a decirlo, una serie de publicaciones hechas por Mosca Azul Editores, promotor Mirko Lauer. En este caso tengo, vamos a decirlo, una, pero hay varias ediciones y sobre todo esta editorial que que se ha preocupado en compilar conversaciones, diálogos sobre estos temas. Ya no está, es difícil sin duda encontrarlo físicamente, pero espero que puedan tener suerte los que estén interesados. Claro está, Instituto de Estudios Peruanos, en su página web, en su repositorio, podrán encontrar su serie Perú Problema, además de DESCO, digamos, Hueso Húmero, IDL, en fin, hay varias publicaciones que están con, digamos, acceso libre en la red. Esto como referencia para los interesados, sobre todo, en continuar indagando lo que nos plantea Walter Silvera en su espacio La Otra Caja de Pandora. Y no me olvido de la serie de publicaciones y revistas que ha digitalizado la Universidad de San Marcos. Entre ellas, obviamente, está Quehacer, la revista El Zorro de Abajo, está Caballo Rojo, y otras publicaciones, digamos, que están tocando en su momento, en términos periodísticos, precisamente ese periodo, los años, la década del 80 y el 90, hasta el 2000, y aún más hasta 2010, ¿no? Obviamente Caballo Rojo, que era un suplemento del diario Marca, el diario Marca antes de ser, de alguna manera, de decirlo, ocupado por Prosendero, vamos a decirlo, porque en su fase final fue literalmente ocupado por una tendencia, como un, digamos, vocero casi abiertamente prosendero, como también lo tuvo el MRTA. Otra publicación. Y aún más sugerencia, obviamente, es el contexto de las elecciones presidenciales en el que nuestro premio Nobel de Literatura es uno de los actores. Y además, el triunfo de Fujimori y ese contexto. Y no está de más insistir esto de quiénes somos los peruanos. Como les digo, es una invitación a un pensamiento crítico, como es, por ejemplo, la literatura. No me refiero precisamente a la actual, nos estamos refiriendo
a la literatura que se conoce más como el boom de la literatura latinoamericana. Desde lo visual o fotografía, como muestra o nuestra filmografía contemporánea, está respondiendo en cada muestra, que con esfuerzo de nuevo nos invitan a vernos. Creo no equivocarme a decir que la fotografía, los fotógrafos, en sus diferentes perspectivas, nos está planteando muchas de estas respuestas. Hay reconocidos fotógrafos que han ganado no solamente premio internacional, precisamente por este esfuerzo de mostrarnos quiénes somos los peruanos. Hace poco hay una publicación de Fábrica de Ideas con su calendario ecológico. Pero tengo en mano una publicación hecha por la Universidad Católica. ¿Y por qué lo quiero mostrar? Porque, si no recordamos, hace un momento Walter nos decía de que él trabajó 3 años, día a día, con otro fotógrafo. ¿Quién? Si no recuerdan, él habla de Daniel Pajuelo. Y él dice, muchas de las fotos que de alguna manera han marcado el trabajo no solamente de él, sino una lectura de la sociedad, de ese sector popular, lo descubre él junto o de la mano de Daniel Pajuelo. La Universidad Católica hizo esta publicación y, como dice Walter, muchas de estas escenas ha sido testigo, ha visto cómo se hizo, cómo el ojo del fotógrafo lee esa atmósfera bajo un concepto y la recorre, la produce, insiste y vuelve una y otra vez, porque está leyendo la sociedad, está leyendo su entorno, su momento, su coyuntura. Este ha sido su programa La Otra Caja de Pandora. Será hasta la siguiente semana con un nuevo invitado o invitada.